Y vamos a entrar a otro tema muy diferente del resto de las demás parashot. Nos aclara el Zohar que las estrellas de la Vía Láctea son llamadas la serpiente del firmamento. Y estas no son simplemente cuerpos celestes, no. Son inteligencias que llevan a cabo una función especial en la vida de las personas. Esas inteligencias influyen a través de una fuerza que finalmente desencadena una serie de eventos en el mundo físico. Dice, es como si inyectaran esa fuerza hacia este mundo. Su fuerza puede ayudar a aquellos que desean purificarse. Ojo, cuando se conecta con el alma de esas estrellas. Como también pueden ayudar a aquellos que desean contaminarse. Cuando se conecta con el cuerpo, con la parte física de los astros. Y vamos a entrar en una parte bien particular del Zohar que de esta forma nunca la ha narrado mi maestro. Quiero ser muy cauto porque es una parte delicada y pocas veces hablada en general. El caso de aquella persona que deseaba contaminarse con el cuerpo de las estrellas era el caso de Bilam, que utilizaba esas fuerzas de la forma más impura posible para practicar la hechicería. De la misma forma, está prohibida absolutamente la lectura de horóscopos, porque estos están basados en la correspondencia física de los planetas. Eso es lo que miran los astrólogos y los astrónomos, que les han agrupado bajo diferentes signos y figuras. Luego entonces, el libre albedrío del ser humano es simplemente la polaridad con ese tipo de fuerzas con las cuales conecta a través de su mente. Imaginemos que la mente es una gran antena parabólica que recibe una información, pues nosotros, lo que llamamos libre albedrío, solamente es la polaridad que le damos a esa información que recibimos. Libre albedrío no es lo que nosotros decidimos actuar. Ese es un mal entendimiento de lo que es libre albedrío. Porque finalmente la actuación de una persona ya depende de su emoción. Y su emoción depende ya de un pensamiento. Y ese pensamiento en realidad depende de esta fuerza o información captada a través de una especie de antena que es nuestro cerebro izquierdo y nuestro cerebro derecho para efectos de percibir esa fuerza. Entonces, repito, el libre albedrío es simplemente la polaridad que le damos a ese tipo de fuerzas con las cuales conecta la mente. Luego entonces la impureza del hombre consiste cuando éste tiene el afán de ser profanado por la influencia de estas fuerzas. Sí, es como si el hombre se pusiera a disposición de las mismas, es decir, como si les abriera su interior para que tomen posesión de él. Eso es cuando conecta con la clipá y no con el alma. Cuando nosotros conectamos con el cuerpo de los planetas, lo que estamos haciendo es conectar con la clipá de esas estrellas y no con el alma, que es la inteligencia de esas estrellas. Como un paréntesis, ese es el motivo por el cual Sara expulsa a Agar y a Ismael, pues se dio cuenta que seguían haciendo idolatría, es decir, estaban conectando con la parte física, mirando y determinando su vida por el firmamento estelar, que era una práctica que venía de Egipto asociada a la hechicería.
no es que simplemente fueran unos rebeldes sin causa, Agar e Ismael. No, simplemente era parte de la costumbre, era parte de la cultura de Egipto. Pero se supone que Agar se unió a Sara para dejar esos usos y costumbres. Aquí justamente hace referencia el Zohar que toda hechicería y brujería está asociada a la serpiente primordial, que es el espíritu impuro de la contaminación. Por lo tanto, todo encantamiento en hebreo se dice Nehashim. Recibe su nombre, encantamiento Nehashim, de la serpiente primordial llamada Nahash. Nahash es serpiente. Por lo tanto, encantamiento, hechizo, Nehashim. ¿Por qué? Porque la percepción a través de los 5 sentidos es como un encantamiento, es algo que nos engaña, es como una especie de mago externo que nos endulza con una falsa ilusión, pues que finalmente está alimentada por toda esta información que recibimos, cuando en realidad nosotros debemos aprender a conectar con esa antena, pero en la parte interior, para no caer en esa desviación. Todo encantamiento proviene de ese lado. Cualquiera que se sienta atraído por esa magia queda contaminado. Pero aquí hay un aspecto muy interesante. Dice que para lanzar un hechizo, uno debe estar impuro. Debe atraer sobre sí mismo ese aspecto, Hasbe Shalom, del espíritu impuro. El hombre debe invocar desde abajo ese espíritu impuro. Atrae sobre sí mismo entonces esa fuerza que le rodea. Si despierta desde abajo la santidad, atrae sobre sí mismo la santidad suprema y se santifica. Si despierta desde abajo hacia la impureza, atrae sobre sí mismo el espíritu de impureza y se vuelve impuro. Por esto, afirmaron que quien desea corromperse, se corrompe. Por eso Bilam se profanaba cada noche, es decir, tenía una relación sexual uniéndose con su asno para atraer sobre sí el espíritu impuro de la serpiente celestial. Es decir, él se impurificaba físicamente para entonces tener la cualidad, la calidad necesaria para inspirarse de ese espíritu de impiedad. Pero dice, primero tomó una de las serpientes, la ató delante de sí. Estamos hablando en la parte física. Tomó una serpiente, le abrió la cabeza y le sacó la lengua. Luego tomó algunas hierbas y las quemó como incienso. Tomó la cabeza de la serpiente y la cortó en 4 pedazos. Y con ella hizo otra ofrenda de incienso. Luego lanzaba sus hechizos y encantamientos. Trazó un círculo alrededor de él y pronunció palabras y realizó otras acciones hasta que atrajo a los espíritus malignos, quienes le revelaron lo que necesitaba saber. Actuó conforme a la información que ellos conocían, proveniente del costado de la serpiente en el firmamento. Por eso, también utilizaba en el mundo físico serpientes reales para invocar esa fuerza del mundo celestial. ¿Qué fue lo que hizo con Balac? Buscar atraer a Israel hacia la impureza para así vencerles. Esto es un gran secreto de cómo describe esta sección del Zohar, con el debido perdón, muy oscura esta sección. Incluso a mí me causa
mucha repulsión el narrar estas frases, pero nos habla de cómo la persona que hace hechicería tiene que adjudicarse, tiene que volverse impuro para efectos de atraer esa fuerza. Y entonces pregunta el Zohar, ¿dónde aprendió Bilam todo lo que hizo? Es decir, toda su hechicería y todo lo que sabía. Y responde el Zohar, lo aprendió de su padre, pero en las montañas del oriente. Esto está en Números 23, capítulo 7. En la tierra del oriente aprendió la mayoría de los encantamientos y clases de magia, pues en esas montañas moran los ángeles Azza y Azazel, a quienes el Santo bendito sea hizo caer del cielo por haber negado la creación del hombre. Ahí, en esas montañas de oriente, están atados con cadenas de hierro y revelan hechizos a los hombres. Fue ahí donde Bilam adquirió ese conocimiento, como está escrito, Balak, rey de Moab, me ha conducido desde Aram, desde las montañas del oriente, donde se encuentra Azza y Azael. Entonces, muy interesante esta parte, porque nunca habla la Torá de forma escrita, la parte del sentido literal, cómo fue que ocurrió todo este proceso en contra del pueblo de Israel. Y por eso, como Balak era el rey de Moab, por eso es que está prohibido que el pueblo de Israel se asocie con una moabita, porque está influido por esta fuerza de su líder, que es una terrible impureza. Por lo tanto, cuando hablamos del pueblo de Moab, hablamos de toda la tendencia de las personas que se asocian con esta impureza, con la hechicería, con los encantamientos, con el espíritu de adivinación. Es decir, es una gran impureza de conexión con lo que es la serpiente primordial, que ya explicamos qué es. La mayor infección de la serpiente, ya hemos mencionado, pero lo vamos a reiterar, es el lashon hara. Cuando la serpiente se abalanzó sobre Javá, sobre Eva, la contaminó con impurezas. La serpiente se lanzó sobre ella y solo la contaminó a ella y no a su esposo, Adán. Dado que la brujería, mucho cuidado con esto, emana de la contaminación de la serpiente, reside por lo tanto principalmente en las mujeres. Por esta razón, las mujeres son más susceptibles de la atracción de la magia y la brujería que los hombres. El rabino Yossi pregunta en el Zohar por qué sucede esto, ya que los hijos de Israel fueron purificados de sus impurezas en el monte Sinaí. Pues el rabino Yitzhak responde que la Torá solo fue entregada a los varones y la razón es que la mujer es hueca y está asociada con el deseo de recibir, con el sentido femenino. Con facilidad absorbe esas emociones dentro de sí, contaminándose y posteriormente mal utilizando su boca contra los demás. Es como si lanzara un conjuro, un encantamiento de impureza contra los demás. Por eso se relaciona esta serie de encantamientos que menciona del caso de Bilak, de Balaam, y finalmente la relación que hay con la mujer y con el cuidado de la boca, que es la impureza que fue sembrada en la mujer por parte de la serpiente. Entonces, la razón por la cual la mujer es más susceptible de utilizar mal su boca y de recibir los efectos de esta impureza es su deseo de recibir y porque con facilidad absorbe esas emociones dentro de sí,
contaminándose y posteriormente mal utilizando su boca con los demás. Fácilmente se involucra en comentarios, chismes, críticas, hablar mal de las demás personas y algo muy común, hablar mal de su pareja, de su esposo o de las personas cercanas a ella. Y eso fue, como ya explicamos, el ticún que corrigió Sara. No obstante, recordemos que el término mujer también aplica para el hombre y se asocia a la mala inclinación del hombre. Por eso, cuando decimos en las verajot de la mañana que no me hiciste mujer, es decir, que me alejas de la inclinación del mal o del deseo de recibir. Ese es el verdadero significado. No está hablando de la parte sexual, de la parte física entre el hombre y la mujer. Entonces, a pesar de que en el Sinaí, todas las impurezas fueron, digamos, eliminadas o fueron purificadas, valga la redundancia, después del pecado del becerro de oro, todos quedaron contaminados de nuevo, incluso los hombres. A las mujeres les resulta más difícil purificarse que a los hombres. Por eso, las mujeres practican la brujería y permanecen en la impureza con mayor frecuencia que los hombres. Uno de los aspectos que es sumamente importante para la mujer es justamente todo lo relacionado con sus procesos de purificación. Por eso, una de las mayores responsabilidades de la mujer es el cuidado de la nidá, que es la impureza que tiene en el periodo de menstruación. La razón por la cual a las mujeres les resulta difícil purificarse y normalmente manejarse lejos de toda forma de impureza es porque provienen en su naturaleza del lado izquierdo. Están apegadas en estricto juicio a la izquierda. Este lado se adhiere a ellas más que a los hombres, porque provienen del juicio estricto. Todo se adhiere a lo que le corresponde y sigue su propia naturaleza. De aquí aprendemos, y esto es una lección importante para los hombres, no es bueno entrar en argumentos con las mujeres. Por eso ni siquiera debería hablarle un hombre a su mujer en el momento de su menstruación. De hecho, esto es parte de una alajá importante. En general, simplemente el hombre no debe entrar en argumentación con la mujer, porque si la mujer en ese momento es dominada por el lado izquierdo, es decir, el sentido de recibir sus emociones, ésta va a vertir malas palabras sobre él. Por lo tanto, es mejor no acercarse a ese tipo de intercambios de palabras. De igual modo, conviene al hombre mantenerse, como ya explicamos en la nidá, estar alejado de la mujer durante la menstruación, simplemente para no tocarla, porque es poseída por un espíritu, una fuerza de impureza. Si practica la hechicería en ese momento, dice el Zohar, tendrá más éxito que en otros momentos. Todo lo que ella toca en el momento de su menstruación queda impuro, y con mayor razón quien se le acerca. Estas no son mis palabras, estoy leyendo literalmente del Zohar. Y dice, dichosos los hijos de Israel, porque el Santo bendito sea, les dio la Torá y les dijo, no os acerquéis a la mujer durante su menstruación para descubrir su desnudez. Yo soy Adonai. Esto está en Levítico 18, versículo 19 al 21. ¿Por qué habla de descubrir su desnudez? Porque en ese momento se encuentra bajo un estado de impureza. No es una impureza física, sino un estado de desconexión.
¿Por qué se llama brujería si alguien utiliza, dice el Zohar, el canto de los pájaros para predecir el futuro? Sabemos que hay personas que utilizan pájaros para buscar la adivinación. Y dice, porque el espíritu maligno mora en ese pájaro, que proviene de este lado de la impureza. Ese espíritu maligno efectivamente predice acontecimientos. Por tal motivo está prohibido asociarse a todo espíritu de adivinación o encantamientos, porque además, ojo, ese espíritu se fija a la persona una vez que es pronunciado o verbalizado. Por eso está prohibido relacionarse con un hecho de adivinación, porque una vez que es verbalizada la adivinación, se fija a la persona. Todo espíritu impuro está ligado a la serpiente y proviene de ella. Y nadie en este mundo está a salvo de él, porque está en todas partes, hasta el momento en el cual Akadosh Baruj Hu lo elimine del mundo, como está escrito en Isaías capítulo 25, versículo 8, destruirá para siempre a la muerte. O en Zacarías capítulo 13, versículo 2, haré que el espíritu inmundo salga de la tierra. Hasta entonces, todo mundo es susceptible de ser afectado por él. Y explica algo impresionante. Y es la forma de cómo Abraham pudo descubrir el significado que estaba en el lugar donde estaba ubicada, donde se ubicaba la cueva de Machpelah. Recordemos que la cueva de Machpelah, que significa la cueva doble, es llamada así porque esta cueva es el vórtex, es el punto de unión entre este mundo y el mundo venidero. Ya hemos mencionado que es el punto por donde pasan todas las almas antes de irse de este mundo. Por eso mencionamos la parte de Efrón, porque él era el dueño de la tierra donde estaba esta cueva, representando el ángel de la muerte. ¿Cómo es posible que Abraham hubiera podido ver que esta cueva conectaba con el Olam Abba sin morir? La respuesta es que él logró traer el Olam Abba al Olam Hazé, el mundo venidero al mundo presente. La vida de Abraham habla que él ya había estado en el Gan Edén. Y recuerden que mi maestro ha explicado que el estudio de los secretos del cielo es el Gan Edén, porque también Gan Edén debe ser leído ad nagen, hasta que te suene, es decir, hasta que nosotros entendemos el porqué de las cosas, es que verdaderamente estamos viviendo, y eso es vivir en el Gan Edén. Cada vez que hacemos estos estudios, trasladamos nuestra alma así, en estado de conciencia, pero también visitamos ese mundo. Así como Abraham adquirió la cueva, no por lo que vio en el mundo físico, sino por su sabiduría espiritual. Por su sabiduría espiritual. Así cuando nosotros nos vinculamos día y noche a la Torá y a sus secretos, es que surgen en nuestra vida la adquisición y la realización de proyectos que son del camino divino. La razón es que estos proyectos llegan a nuestra vida porque surgen una vez que hemos aprendido a renunciar a nuestros primeros intereses y a nuestro ego. Por lo tanto, prácticamente seguro, si tú tenías un proyecto o tenías un negocio antes de estudiar los secretos de la Torá, seguramente este no es del camino divino, porque obedece a un interés propio o a el ego de la persona. No importa que sea con una buena causa, finalmente no está dirigido por un camino que viene de otro nivel de sabiduría. Luego entonces buscamos proyectos
que hagan incrementar nuestra sabiduría. Vuelvo a decirlo. Buscamos proyectos que hagan incrementar nuestra sabiduría y las necesidades de nuestra alma sean cubiertas, no aquellas que alimentan nuestro ego o nuestro interés personal. A través de su sabiduría, Abraham se dio cuenta que Adán y Jabá estaban enterrados ahí, dentro de esa cueva. Pero pregunta el Zohar, ¿cómo pudo darse cuenta de esta situación si Abraham no conoció a Adán y a Jabá? Contesta que vio la figura de Adán y la miró. Entonces se abrió una puerta del jardín del Edén y se dio cuenta que esta era la figura de Adán ante él, porque había estado allí durante su vida. Es decir, fue por la afinidad de su estudio, fue por la afinidad de su sabiduría que se dio cuenta que allí estaba Adán. Pero sabemos que quien observa esa figura de Adán muere instantáneamente. Y en cambio, Abraham vivió porque él aprendió a vivir una vida en el Gan Edén mientras estaba vivo. En ese momento, Abraham se dio cuenta que deseaba morar en esa cueva y que su corazón y su deseo siempre habían estado allí. Cuando la persona dedica cada momento de su vida, cada relación, cada proyecto y cada momento para tratar de conectar con su alma, no le es extraño ese lugar cuando llega ahí. Esta es una gran enseñanza, porque el Zohar nos muestra que cuando nosotros tenemos un deseo de seguir creciendo en nuestra sabiduría por el cielo, cuando nuestra alma se va, le dan la oportunidad de seguir ascendiendo en este sentido. Abraham muestra su gran sabiduría porque él no pidió la cueva para él, sino claramente la pide para Sara, porque dice: denme posesión de una tumba con ustedes para sepultar a mi muerta que está ante mí. Eso está en Bereshit capítulo 23, versículo 4. Si observamos, no mencionó ni a Efrón ni a la cueva. Efrón estaba presente. Ya dijimos que Efrón está asociado al ángel Dumá. Lo podemos comprobar porque dice: y Efrón residía entre los hijos de Het. Esto está en Bereshit capítulo 23, versículo 10. Sin embargo, Abraham no dijo nada. De lo anterior aprendemos también una súper lección de negociación. Y es que, primero, no negoció la cueva directamente con su dueño. Le solicitó la posesión de la cueva, pero sin expresar su necesidad por ella. Esto es llamado la venta negativa. Y le explica incluso mi maestro, pero claramente está descrito así en el Zohar. Es saberse guiar con sabiduría durante una negociación sin expresar el motivo o necesidad principal. Literalmente dice el Zohar que él deseaba esa cueva, pero no quiso pedirla. Se la expresó como algo que necesitaría en algún momento. Es decir, lo que le dijo es lo que no quería. Por otro lado, le expresó lo que quería a los hijos de Het y le dijo: ayúdenme con Efrón. Es decir, no se lo dijo directamente a su dueño, sino que se lo dijo a los hijos de Het. Está escrito: y Efrón reside entre los hijos de Het. La palabra reside que utiliza es Yud Shin Bet. Está escrito sin vocales, por lo que puede ser conjugado como residía, lo que puede significar que Efrón ya estaba ahí cuando empezaron a hablar, pero no es así,
porque Abraham les comenta: escúchenme y rueguen por mí a Efrón, hijo de Zohar. Esto está en Bereshit, capítulo 23, versículo 8 y 9, como haciendo una venta indirecta, necesitando de ellos para no hacer la solicitud de frente a Efrón. Entonces explica el Zohar que aquellas personas que buscan el estudio de la Torá, muchas veces esta sabiduría está bloqueada por los diferentes velos o caparazones que existen en nosotros. Sin embargo, la Torá es como el agua. Por eso es llamada Maim, que cuando brota es una gran corriente que se filtra, aunque sea en pequeñas porciones en muchas direcciones, y poco a poco va penetrando en la persona. Cuando la persona muere, seguimos hablando de la muerte de Sara, cuando la persona muere, el ángel de la muerte se vuelve custodio del cuerpo, y el alma muestra a ese ángel que es digno de recibir 400 mundos como recompensa, es decir, la total ascensión del alma. Pero el ángel de la muerte sabe si esa persona es digna o no desde antes. Hombre, si el ángel de la muerte en esencia es el cuerpo, claro que conoce las acciones y todas las emociones de la persona. Justamente de eso está hablando el texto. Cuando Abraham menciona: por favor escúchame y yo te daré el dinero que vale el campo, acéptalo. Dinero se dice kesef, representa el campo de la enseñanza y el anhelo, es decir, en hebreo, kosef, anhelo, deseo, de los 400 mundos como una herencia para el cuerpo. Este es el secreto de los 400 shekels o ciclos de plata. Son los 400 mundos del placer y el deseo. Es decir, el poder conectar con los 4 mundos del alma. Está explicado que hay que pagar la moneda de curso legal. Es decir, le paga 400 shekels. ¿Qué significa? Que también hay que pagar con una moneda que no necesariamente es de este mundo, sino con una moneda de curso legal en el plano celestial para pasar todas las puertas del cielo. Por eso habla de 400 mundos, 400 shekel. Y este pago hay que hacerlo en el Jerusalén terrestre para no ser detenido. Así lo explica Rabbi Nachman. Recordemos que siempre que se habla de 400 mundos, representa la conexión con todos los niveles del alma. El nivel de Asiyá, Yetzirá, Beriá y Atzilut. Y por supuesto, todos los niveles del alma, que son el Nefesh, el Ruach, la Neshama y la Shoresh HaNeshama. Continúa el Zohar explicando que Abraham no solamente adquirió la cueva, sino el campo que estaba a su alrededor. Y dice el Zohar que lo que pagó Abraham por él fue un precio razonable, porque nunca expresó su emoción ni algún deseo de querer apropiárselos. Por el contrario, trató de explicar a Efrón la carga que representaría para él mantenerlo como su dueño original. Entonces, además de la explicación espiritual, tiene toda una connotación en términos de negociación. Está escrito en Bereshit, capítulo 23, versículo 19, y después de esto Abraham sepultó a Sara, su esposa. ¿Por qué reitera nuevamente? Esto se refiere a que enterró su cuerpo, pero que fue identificado por el ángel Dumá en compañía de los otros justos, que también son llamados los moradores del polvo. La razón por la cual son llamados moradores del polvo
o afar, es porque sus cuerpos yacen en la tierra, pero en realidad su alma sigue pegada a su cuerpo, es decir, sigue morando en su cuerpo, esperando el momento en que Akadosh Baruj Hu permita su resurrección. Penosamente, los perversos no son ni siquiera contabilizados en este sentido por el ángel de la muerte, sino enviados directamente al Gehinom y están perdidos ahí para siempre. Pero esto podemos comprobarlo, pues está escrito: y en este tiempo tu pueblo será salvado, cada uno de los inscritos en el libro. Esto viene en Daniel capítulo 12, versículo 1. Se refiere a ese libro de una contabilidad donde se identifica uno y otro cuerpo que está enterrado. Posteriormente, esta parashá nos enseña acerca de todo lo relativo a las diferencias entre la cueva y el campo de Macpelá. La diferencia entre la cueva y el campo es un código que se refiere, y lo voy a resumir porque habla bastante el Zohar de esto, a las diferentes frecuencias o diferentes estados de luz espiritual presentes en el mundo físico. Nos explica que Abraham conoció la cueva un día que estaba corriendo tras un becerro. La Torah dice: y Abraham corrió hacia el hato. Esto está en Bereshit, capítulo 18, versículo 7. Allí es cuando ese becerro entra en la cueva y vio que allí estaba la figura de Adán en su momento. Pero también explica que Abraham rezaba cada día y un día entró allí a orar. Ahí habló con Akadosh Baruj Hu y deseó la cueva y albergar su deseo en esa cueva. Entonces surge una pregunta: ¿por qué, si antes Abraham ya había conocido ese lugar, no intentó comprar la cueva previamente, sino hasta la muerte de Sara? La razón es porque no quería que Efrón se diera cuenta que tenía interés en ella, sino que simplemente justificó ese interés para pedir un lugar para enterrar a Sara. Pero en realidad moría de ganas, del deseo, porque siempre la tuvo en mente esa cueva. Por el contrario, si Efrón se hubiera dado cuenta que Abraham había visto todo eso dentro de la cueva, jamás se lo hubiera vendido. Por eso la cueva solo le fue revelada a Abraham y nunca a Efrón. Esto es una interpretación que las oportunidades que plantea Akadosh Baruj Hu a las personas de altísima espiritualidad es una conexión que no es abierta a todas las personas. Pero la diferencia es que con ellos sí las materializa de una forma contundente. Ojo con lo que estoy diciendo, porque muchos en la vida, lo digo desgraciadamente, nos hemos sentido los iluminados, lo digo en forma, por supuesto, pues de ejemplo. Nos damos cuenta que muchas personas dicen que Dios les pone en el camino una serie de cosas, o que Dios les dio la iluminación para un proyecto, pero al final estas no prosperan. Aquí nos damos cuenta que Abraham le mostró la cueva y sí la entregó en sus manos. Fue el caso que Abraham solamente le pidió la cueva a cambio del precio que Efrón pusiera. Sin embargo, éste le vendió el campo y la cueva, pues está escrito en Bereshit 23, capítulo 23, versículo 11, el campo te doy y la cueva que está en esta te la doy, puesto que el campo también le era repugnante y se lo entregó, aunque Abraham no se lo pidió. Explica el Zohar que cuando Abraham entró en la cueva por primera vez, vio una luz. El polvo que estaba en ella fue removido delante de él y mostró dos tumbas. Adán se levantó de su tumba
hablo en el sentido literal del Zohar, Adán se levantó de su tumba en su propia forma y vio a Abraham y se rió. Y con eso Abraham supo que estaba destinado a ser sepultado allí. La palabra Machpelah significa doble, porque allí es el vértice entre dos mundos. Ahí fue el lugar donde Adán le dijo a Abraham: yo y el mundo somos mantenidos por ti. Y a esto se refiere ese texto. Y se levantó el campo con la cueva en este. ¿Por qué dice y se levantó el campo con la cueva en este? En Bereshit, capítulo 23, versículo 20. Es decir, que a partir de que el campo entró en posesión de Abraham, este fue levantado y elevado, porque no tuvo ninguna relevancia hasta entonces. Así son las cosas que toca o asocia el tzadik. Hasta ese momento es elevado, porque todo lo oculto es revelado hasta que el justo se asocia con ellas. Explica Rabbi Shimon Bar Yochai que cuando llegó Abraham a sepultar a Sara, Adán y Javá, que estaban en la cueva, se opusieron, porque fueron puestos en una terrible vergüenza de su actuación. Tenemos que entender que Adán y Javá fueron dados un nivel de sabiduría enorme. Conocían todos los secretos del cielo y sin embargo cayeron. Por lo tanto, cuando ven que Abraham, que tuvo una condición muchísimo más precaria que la de ellos, llegó a un nivel de gran elevación e incluso los identificó, sintieron una terrible vergüenza, a cambio de las buenas acciones que había cometido Abraham y Sara. Sin embargo, aceptaron que finalmente Abraham enterrara a Sara, porque éste ofreció orar por ellos ante Akadosh Baruj Hu para que no permanecieran en desgracia el resto de su vida por su error cometido. Entonces fue que Abraham oró por Adán. Allí nos llevamos una lección, y es que cuando alguien comete un error o finalmente se equivocó en la vida, en lugar de humillarlo, debemos de orar por esa persona, para que finalmente no viva en esa desgracia y pueda ascender de ese error que cometió. El caso es muy similar, narrado en el Zohar, que Javá, después del error que cometió con la serpiente, pensaba que Adán no la iba a aceptar jamás. O sea, pensó que la iba simplemente a olvidar y a desterrar. Por eso, cuando en la cueva Abraham se puso al lado de Adán, fue porque Adán la recibió a Javá por amor a Abraham. Esto es muy profundo. Es decir, Adán sí buscó hacer teshuvá y recibió de nuevo a Javá porque sabía que si bien ya no podían corregir ese error, Abraham lo iba a corregir. Y sabía que de esa descendencia, de los hijos que verdaderamente tuvieron Adán y Javá, en algún momento vendría Abraham en una reencarnación futura y haría esa corrección. Por eso Adán tuvo gran respeto por Abraham. Y este es un gran secreto. Este es el significado de: y después Abraham sepultó a Sara, su esposa. Es decir, y después sepultó a Sara, su esposa. La partícula et, antes de la palabra Sara, es para agregar a Javá. Entonces, Adán y Javá fueron puestos apropiadamente en sus lugares. Nos damos cuenta
de la inmensa compasión que tuvo Abraham con Adán y con Jabá. No podemos ni imaginar que Abraham se dio cuenta de todo el error que habían cometido y lo que hizo no solo fue rectificarlo, sino volver a acomodar las cosas en su lugar. Es como cuando ocurre un divorcio, en lugar de continuar culpando a la persona, o cuando ocurre una separación de un negocio o de un trabajo, seguir culpando al socio, culpando al empleador, la persona redime, restituye la condición correcta hacia esa persona para poner las cosas en su lugar y que entonces tenga un camino virtuoso esa experiencia. Recordemos que la palabra Be'ibaram, que es utilizada en Bereshit capítulo 2 versículo 4, son las mismas letras de Be-Abraham. Be'ibaram hace referencia a la palabra creados. Y esto está en la frase: estas son las generaciones del cielo y de la tierra que fueron creados. Repito, esto está en Bereshit capítulo 2 versículo 4. Esas generaciones del cielo se refiere a Adán y Jabá. Por eso dice, estas son las generaciones del cielo, porque no fueron procreados por el hombre. Sin embargo, estos realmente no existieron en el mundo hasta que Abraham llegó, porque realmente fueron sustentados por amor a Abraham. ¿Qué quiere decir? Que la única razón por la cual existieron Adán y Jabá en términos del grave error que cometieron fue para que en sus generaciones, al final apareciera Abraham. Por lo tanto, solo por él fueron sustentados. Es un secreto muy profundo de la existencia de Adán y Jabá y su correlación con Abraham. Entonces explica el Zohar algo interesante de la semántica de la Torá respecto de la cueva de Macpelá. Por una parte dice, en Bereshit capítulo 23 versículo 9, la cueva de Macpelá. Y por otra parte, en Bereshit, también 23 capítulo 19, dice, la cueva del campo de Macpelá. Entonces, ¿es llamado Macpelá el campo y no la cueva? Al respecto, Rabbi Shimon Bar Yochai aclara que verdaderamente la cueva es llamada Macpelá, pero es que significa la cueva doble, porque decodificando el campo de Macpelá se refiere a Malhut. Es una frecuencia diferente. Y la cueva de Macpelá se refiere a Biná. Repito, campo de Macpelá es Malhut. La cueva de Macpelá alude a Biná. Por lo tanto, la cueva está incluida dentro del campo, porque Biná se refleja también en el mundo de Malhut. Luego entonces, también es llamada cueva doble, porque hace alusión a que esa cueva es la unión de los dos mundos, lo físico y el mundo superior. Por lo tanto, también hace referencia al tetragrama, porque el tetragrama Yud-Kei Vav-Kei tiene doble Hei. La primera Hei se refiere a Biná y la segunda Hei es Malhut. Luego entonces, esa cueva es el vórtex que une toda la creación. Es verdaderamente, lo digo en el sentido literal, es una especie de conexión entre el mundo de Biná, que es Atzilut, y el mundo de Malhut. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque hay una historia muy importante respecto a esta cueva. Comentan
que cuando esta cueva fue descubierta, ojo, es una cueva donde están Adán, Javá, Sara, Abraham, Isaac, Jacob, Rachel. O sea, imagínense la fuerza espiritual que hay en esta cueva. Dice, la historia de Israel y de nuestros grandes sabios, que anteriormente cuando alguien se posicionaba encima de estas tumbas, moría inmediatamente. Por eso es que quien veía la figura de Adán moría inmediatamente. Vamos a explicar esto. Es porque aquel que ve la figura de Adán, literalmente su alma se desprende de la persona porque se adhiere al mundo de Atzilut. Es decir, todo su tikkun es realizado en ese momento y la persona muere. Por eso es que donde está, y a esto hablo en realidad, la cueva de Machpelah, hubo que poner una serie de rejas y una serie de placas para bloquear que la gente no se posicionara en el punto donde están las tumbas, porque de otra forma las personas mueren. Por eso es que tuvieron que elevar el nivel donde se encuentran las tumbas para efectos de, elevar el nivel donde está la persona con respecto a las tumbas e incrementar la distancia para que las personas no murieran. Ese es el nivel de fuerza que existe en esta cueva de Machpelah. Bueno, con esto cierro el paréntesis de ese punto interesante. Abraham dice que me dé la cueva de Machpelah. No dice que me dé el campo de Machpelah. La razón es porque el nivel de Binah, que es la cueva, es el que suaviza a Malhut y no al revés. Ese es el significado de esa sintaxis. Es decir, Abraham lo que quería era ser enterrado en el nivel de Atzilut, no en el nivel de Malhut. Quiere decir que ambos están relacionados, están conectados. Es decir, porque solo los justos son capaces de establecer esta conexión entre el alma y el cuerpo. Y esto es toda la alegoría de la historia de Abraham y Sara, no lo olvidemos. Pero ojo, cuando hablamos de un justo, no estamos hablando de una persona solamente recta en términos de su perfección en su actuar, que cumple los preceptos religiosamente, sino en una forma muy bondadosa, el Zohar da mucho más valor al estado mental, espiritual, que al estado de quien cumple dogmáticamente o por religión las cosas. El texto que dice, y Abraham era anciano entrado en días, y Hashem bendijo a Abraham en todo. Esto está en Bereshit, capítulo 24, versículo 11. Repito, Abraham era anciano en días, y Hashem bendijo a Abraham en todo. Esto está relacionado con otro texto diferente, que es, feliz el hombre a quien tú escoges y haces que se acerque a ti para que pueda morar en tus atrios. Esto está en Tehilim, el Salmo 65, versículo 5. En realidad está hablando que un justo se caracteriza más por su deseo de acercarse al Creador que por su perfección religiosa. Estamos hablando que una persona que demuestra continuamente con sus acciones, con sus ganas, con su deseo por conocer a Kadosh Baruj Hu, es lo que realmente le hace subir grado por grado. La persona, por ejemplo, quizás se levanta de madrugada, lee el texto del Zohar y no lo puede comprender. Pero es ese ánimo, ese deseo de la persona que rompe su sueño y que con toda intención tiene ese deseo de algún día comprenderlo y aprenderlo. Pues eso vale más que aquella persona que puede ser un erudito en términos del contexto religioso. Es ese deseo lo que permite que la persona ascienda.
Y de eso lo está hablando directamente el Zohar. Cuando habla, y Abraham era un anciano, y entrado en días, está hablando de los días celestiales. Aquí vamos a explicar. Los días de una persona son realmente contados por sus acciones luminosas, en donde busca penetrar los secretos del cielo. Por eso, una persona que no se ocupa de ese trabajo es como si no viviera, es como si estuviera muerto. Cuando dice, y Hashem bendijo a Abraham en todo, es porque podía precipitar toda bendición que nacía de Jochma y Biná, que era su meditación. Es como si la persona adquiriera o tuviera un mérito para poder precipitar cualquier cosa que viene dentro de su meditación. Y nos da un gran secreto. El deseo de lograrlo, el deseo de acercarse al Creador, es la clave para que esta bendición le sea otorgada a la persona. Es ese deseo por acercarse al Creador. No es que la persona se esfuerce mucho haciendo grandes meditaciones, ni es que la persona se esfuerce mucho haciendo gran estudio. Sí, por supuesto, están incluidos, pero lo que importa es el deseo de acercamiento, de relacionarse, es el amor sincero hacia el Creador por conocerle. Explica el Zohar que cuando una persona logra este nivel de Abraham, donde es bendecido en todo, es decir, que puede precipitar toda meditación, es como si su abundancia nunca dejara de fluir. Porque en realidad Jochma es eso, es una fuente que no para. Por eso vale tanto cuando una persona que viene por el camino equivocado, una persona que quizá no tuvo instrucción ni sabiduría en este sentido, al menos dedica una hora, un día, un momento, y de pronto se acerca a Kadosh Baruj Hu. Porque de un momento a otro surge como una chispa dentro de él, en donde nace un fuego de un deseo espiritual que de pronto le permite acercarse al Creador. Por eso nosotros difundimos los secretos del cielo de una forma abierta, y de pronto alguien conecta. Por eso está explicado que vale más aquella persona que de pronto tiene un corazón contrito, es decir, aquella persona que de pronto esa dificultad o esa situación de vida le hace sentirse pequeño y en esa pequeñez busca con toda intención y sinceridad al Creador y surge un verdadero deseo por acercarse. Eso tiene más valor que aquella persona que es dogmática y religiosa y que siempre tuvo acceso a esa información. Por eso debemos de morir y vivir todos los días y reinventarnos todos los días. Me parece, esto es un comentario personal, creo que el Arizal era el que decía, o Rabbi Nachman, decía, quisiera todos los días olvidar todo lo que sé para volver a empezar con la misma alegría y la misma motivación que cuando empecé. Explica que hay muchos lugares para los justos también en el mundo celestial. Todo depende de cómo la persona fue configurando y expresando ese deseo por crecer más y más en el mundo espiritual. Así, desde el mundo físico, la persona va forjando el mundo futuro. Y por supuesto, literalmente dice que quien está contaminado también atrae el espíritu de la maldad hacia sí mismo. Como el alma no soporta vivir con esa impureza, finalmente lo deja. Y es entonces que queda vacío su interior y es también acercado uno o varios demonios dentro de la persona. Y esto me recuerda
en la explicación de mi maestro del Sefer Amidot, de Rabbi Nachman de Breslev, que la mayor impureza que existe en una persona es la ira. Esa impureza, precisamente cuando una persona se ira, queda impregnada de tal forma en la persona que el alma no soporta estar en la persona y por eso se va. Por eso normalmente cuando una persona se iró con otra persona, la pierde. Sea un jefe, una pareja o un socio. Se peleó con ella, se iró con ella, la persona se aleja. ¿Por qué? Porque esa impureza hace que un espíritu impuro por igual quede dentro de ella. Por lo tanto, ya no es vista la persona de la misma forma. Por eso existe ese alejamiento. Ese alejamiento de la otra persona es también equivalente al alejamiento que existe entre el alma de la persona y el vacío que queda dentro de ella. El alma deja a la persona por esa impureza. Por eso queda vacío. Y entonces es acercado uno o varios demonios dentro de la persona que encuentran el ambiente impuro propicio para poder habitar dentro de la persona. Pero ¿por qué está haciendo referencia a todo esto el texto del Zohar? Porque también está relacionado con esta dualidad que nace de la explicación de la cueva de Machpelah. Y esto es un secreto bien particular. Es decir, así como la persona forja un deseo de seguir creciendo y busca su espacio en el mundo espiritual, también cuando la persona se contamina, en forma inversa, atrae esa impureza y la maldad hacia sí mismo hasta que logra prácticamente expulsar su alma de sí mismo y recibe una fuerza extraña que lo controla. Es decir, a ver si logro explicarlo. Cuando la persona busca ese deseo de pureza, está forjando un lugar en el mundo venidero para que en algún momento su alma ocupe ese lugar en el Olam Abba. Pero cuando la persona lo que busca es un proceso de impureza, llega un momento en que logra expulsar a su alma en el Olam Hazé, en el mundo físico, para que entonces un demonio ocupe ese lugar en ella. Es como un proceso inverso, dependiendo lo que la persona busca a futuro o finalmente desahogar su alma dentro de sí en el mundo presente para que entonces un ocupa llegue a habitar dentro de ella. Cuando la persona duerme en su cama, el alma sale de su cuerpo para revolotear sobre el mundo. No toda alma asciende para ver el rostro de Atik Yomin. Cada alma generalmente atrae sobre sí situaciones de acuerdo a sus actos. Por eso, cuando una persona corrompida duerme, los espíritus de corrupción le tratan, se le acercan y le dicen cosas que ocurrirán en el mundo futuro. Pero estas cosas que la persona ve en su sueño son precisamente estos mensajes de los espíritus de corrupción que le engañan y se burlan de ella. En realidad ese sueño tiene muchas cosas falsas. Es como si juguetearan con esa alma. Por el contrario, cuando la persona tiene mérito, simplemente se alejan de esa alma y le permiten su paso al mundo superior. En ese nivel de alma es que sí se es capaz de distinguir entre los mensajes falsos que les son dados por las llamadas legiones mixtas. Y por el contrario, es informada de aspectos que son de importancia para su camino en el mundo. Y ese es un gran mérito. De igual forma, cuando un alma deja un cuerpo, depende si ésta va a ser atrapada o no por el ángel Dumá. Los demonios agarran
a las almas y proclaman que ha transgredido los preceptos de Akadosh Baruj Hu. Esas almas viajan por todo el mundo hasta que son llevadas al Gehinom y normalmente están en este mundo por un periodo de 12 meses. Así son sacadas y repetidamente en este proceso experimentan esa impaz hasta que finalmente se apaciguan y son ascendidas al lugar que merecen. Entonces reciben el lugar que les corresponde en función de sus acciones. Por el contrario, aquellos que quizá no fueron perfectos, pero tenían un gran deseo de aprender la sabiduría del cielo y las palabras de Kadosh Baruj Hu, a estos les son abiertas las puertas celestiales y no encuentran obstáculo alguno. No importa que no fueron perfectos, sin embargo, se les enseñan todos aquellos secretos que no pudieron perfeccionar mientras estuvieron en el mundo físico. De aquí aprendemos que el justo es el Yesod, que es el que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es el gran deseo que hay en la persona por hacer buenas acciones. Eso es lo que vale la pena para que se ocurra. Por eso Abraham nunca quiso mezclarse con mujeres del mundo o acercarse a las legiones paganas, a las naciones paganas, porque las esposas de los paganos contaminan a sus maridos y ellos a su vez a las personas que se les acercan. Eso fue el motivo por el cual Abraham no le permitió llevar a Eliezer, a su hijo Isaac, a la tierra donde le mandó, ni tampoco permitió que su hijo se vinculara con las mujeres donde él vivía, porque mezcla estas dos narrativas, porque Abraham recordaba continuamente que todas sus acciones determinarían su proceder al momento de su muerte. Por eso la persona que recuerda continuamente a dónde vamos debe